Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso y nos encontramos el día de hoy con la estudiante practicante Mayra Blanco y con nuestro invitado, el doctor Andrés Pérez, profesor de la Universidad del Rosario e investigador que nos ayudará a discutir en este momento el tema de la autoconciencia animal. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Vamos a empezar por conocer de primera mano un interesante experimento sobre autoconciencia en monos. Mayra, ¿puedes contarnos del experimento? Claro que sí. En este caso vamos a tomar como referencia el libro La conciencia viviente de Luis Miguel Díaz, 2001, donde nos habla sobre la prueba en el espejo, aplicada con animales, el cual fue desarrollada por Gallup en el año 1970. Lo que mide teóricamente es la capacidad de conciencia de sí mismo, determinando si el animal puede reconocer su propio reflejo en un espejo como imagen de sí mismo. Gallup 1970 hizo un estudio donde dio a conocer el efecto que tiene un espejo sobre la conducta de un chimpancé aislado. El animal presenta inmediatamente señales sociales, agresión hacia la imagen, como si esta imagen que se muestra en el espejo fuera un invasor. Después de un tiempo, el simio ya empieza a reconocer su imagen. Para comprobar esta hipótesis, Gallup realizó un experimento, el cual consistió en anestesiar y marcar al animal en la frente con tinta roja, el cual no pudiera verla directamente ni sentirla. Luego midió la frecuencia con que el animal tocaba las marcas que tenía en su frente, primero en la ausencia de un espejo y después ante un espejo. Con este experimento se pudo evidenciar que los chimpancés y orangutanes tocan con mayor frecuencia sus marcas en la cabeza cuando el espejo está presente. En cambio, los gorilas tocan las marcas con la misma frecuencia en ambas condiciones. Muy bien, gracias Mayra. Este experimento de Gallup es muy interesante. Nos obliga pues aquí a plantearnos varias preguntas, ¿no? Y por eso traemos hoy a nuestro invitado especial, el doctor Andrés Pérez, quien además tuvo la oportunidad de desarrollar su tesis doctoral sobre el tema de la autoconciencia animal. ¿Podríamos concluir con este experimento? ¿O qué podemos concluir con este experimento que nos plantea Gallup, profesor Andrés Pérez? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por esta invitación y a Mayra pues por hacernos la reseña de este importante experimento de Gallup 1970, que es ya uno de los estudios clásicos en estudios experimentales de la autoconciencia animal. Pues mira, en las últimas décadas ha venido aumentando la cantidad de evidencias empíricas acerca de autoconciencia o diferentes tipos de autoconciencia en diferentes especies diferentes a la humana. Este fue un estudio, digamos, temprano relativamente, pero ya desde las décadas de los 90, de los 80, especialmente los 90 del siglo pasado, aumentó espectacularmente el número de evidencias en diferentes especies y con diferentes estrategias experimentales sobre diferentes aspectos de la autoconciencia animal. ¿Por qué digo diferentes aspectos? Porque hablar de autoconciencia a secas no tiene sentido. Siempre se habla de conciencia o autoconciencia de algo. Claro. ¿Sí? Bueno, de hecho ya la palabra autoconciencia ya tiene una referencia que es a sí mismo, ¿no? El prefijo auto se refiere a uno mismo. Es decir, estamos hablando de conciencia de uno mismo o de algún aspecto de uno mismo. En ese sentido, pues uno siempre tiene que remitirse en estos temas a la filosofía, la filosofía antigua, hasta Darwin, ¿no? Claro. Sí, porque en algún momento lo claro, que uno
piensa, o lo que la gente piensa, es que la conciencia y más la autoconciencia es una propiedad humana. Correcto. Específicamente humana, que de pronto no la pueden tener los animales, ¿no? Sí. Digamos, la tradición de la filosofía antigua, hasta antes del siglo XIX, conciencia y a la autoconciencia, especialmente a la autoconciencia, como algo exclusivamente humano, como una capacidad incluso como definitoria del ser humano. Pero a partir de Darwin marca un antes y un después, ¿no? Después en muchas cosas, y por supuesto el tema de la conciencia, la autoconciencia no es la excepción. Darwin pues abre la puerta a que capacidades que se pensaban como exclusivamente humanas se pudieran pensar siquiera en otras especies, como en este caso pues que mencionaba Mayra, pues, pues unos primates, ¿no? O sea, las primeras evidencias están en estas especies que son supuestamente más cercanas a nosotros. De hecho, pues nosotros como especie estamos insertados dentro del grupo primate también. Nosotros somos primates con lenguaje. Pero las evidencias de las que mencionaba al principio ya no son solamente con primates, son de otros órdenes. ¿Qué animales, por ejemplo, para que la gente, nuestros oyentes sepan un poco qué animales podrían tener autoconciencia, o se ha demostrado en experimentos que pueden tener autoconciencia? Esa es una buena pregunta y es una pregunta que está en desarrollo todavía, ¿no? Pero por lo pronto, digamos, las especies que han superado las pruebas experimentales, por lo pronto son vertebradas, o sea, todavía invertebrados no. Los invertebrados tienen capacidad de conciencia, si conocen su medio, conocen su ambiente, aprenden, memorizan, ¿no? Pero la capacidad de autoconciencia parece exigir en principio un sistema nervioso centralizado, es decir, un vertebrado. Y a su vez dentro de los vertebrados, pues las evidencias que se han logrado son matizadas. En primer lugar, mamíferos, por supuesto. De hecho, los primates son mamíferos, somos mamíferos. Ratas, ¿no? Como las de tu laboratorio, que están ya empezando a superar la prueba. Aves, como las que usé en mi tesis doctoral en Sevilla. Palomas específicamente. Claro, palomas, que por cierto es una especie muy antigua, es un dinosaurio, ¿no? O sea, una paloma es un dinosaurio vivo, chiquitito, lo cual es bien interesante desde el punto de vista filogenético, porque probablemente la capacidad de autoconciencia las capacidades de autoconciencia más básicas probablemente están en la naturaleza desde hace más de 100 millones de años, probablemente. No es algo que haya surgido en los últimos... No, para nada. No. Con Rubén Mucio de la Universidad de Buenos Aires se van a empezar a hacer lo que serían las primeras pruebas en anfibios, que son, digamos, una orden vertebrada más antigua todavía. Exactamente. ¿No? Pero eso está todavía en veremos. Es decir, por lo pronto las especies en las cuales hay mayores evidencias son mamíferos. La mayor parte de especies, digamos, bien comprobadas son mamíferas. Por ejemplo, hay que incluir a los humanos, ¿no? O sea, suponemos que tenemos autoconciencia, pero eso es un tema también empírico. Hay que demostrarlo. Somos muy inconscientes, o sea, hay que probar las cosas también en nosotros mismos. A veces las superamos y a veces no. Primates. Los delfines. Los cetáceos. Los mamíferos. Importante, Ratas. Y bueno, roedores en este momento no tengo presente. Ratones creo que no se han probado aún, pero sería muy interesante probarlo en ratones, que es una especie muy frecuente en laboratorio. ¿Cerdos creo que también? Sí.
pulpos. Pulpos, sí, señor. Pero pulpos son unos animales... no, perdón, estoy confundiendo, ¿no? Pulpos son invertebrados. Ajá. Los pulpos tienen unas capacidades cognitivas muy fuertes. Yo creo que los pulpos son candidatos número 1 a mirar estudios de autodiscriminación o autoconciencia en invertebrados, pero... No se han hecho todavía. No, los pulpos tienen muy buenas capacidades cognitivas, pero con respecto a estímulos externos. Tocaría mirar qué tanto... Su proceso de conciencia sí está comprobado, Sí, pero lo de sería lindo de autoconciencia probar. sería complicado todavía. Porque si tú logras demostrar en pulpos el tema, entonces el nacimiento de la autoconciencia en la naturaleza se te va Muy antiguo. mucho más, a 200, 300 millones de años atrás, por ahí. Vale. Se te va muy antiguo. ¿Y cómo podemos explicarle a nuestros oyentes cómo se comprueba la autoconciencia, por ejemplo, en alguna de estas especies de mamíferos? Sí, bueno, precisamente Mayra refirió muy bien un estudio de una capacidad particular, que es la de reconocerse a sí mismo en el espejo, la imagen. La imagen. En ese sentido, cuando hablamos de autoconciencia siempre debemos tener referencia a algo concreto de lo que se conoce, es decir, el experimento que relacionó Mayra es de un aspecto de uno mismo que es la imagen, pero hay otros aspectos de uno mismo que son susceptibles de ser conocidos, o como diríamos en el contexto experimental, autodiscriminados, ¿no? Por ejemplo, la propia conducta, estados internos también. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, me duele, ¿sí? Me duele el estómago, o me duele la panza. Entonces, esa expresión verbal es señal de una discriminación de un estado interno, de un conocimiento de un estado interno. No público, sino no público, privado, personal, pero que hace parte de mí mismo. Exactamente. ¿Sí? En general, la autoconciencia y los experimentos de autoconciencia apuntan a que el sujeto discrimine algún aspecto de sí mismo, que hace parte de sí mismo, ¿no? Ya William James hablaba de esto en sus principios de psicología en 1890, en una cita lindísima, ¿sí? Hablaba que conciencia se refería a eso, ¿no? Todo lo que puede ser dicho de uno como propio, ¿no? Eso ya lo decía James hace más de 100 años. Entonces el experimento tiene que seleccionar algún estímulo interno o algún estímulo propio, mi propia conducta, mis propios estados internos, mi propia imagen, como el experimento de Gallup. Pero algo que es mío o que me pertenece y que yo lo conozco. Por eso es autoconciencia. Perfecto. Exacto. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, tú hiciste una investigación con palomas. Sí. ¿Cómo era el proceso de autoconciencia en palomas? Sí, nadie me cree. Sí, que las palomas tienen autoconciencia. Claro, es que porque uno ve las palomas picando en la Plaza de Bolívar y uno no se imagina. Nunca le va a atribuir esa como posibilidad. haciendo una conducta relativamente automática y tonta. No, las palomas son muy pilas. Lo que pasa es que debemos, obviamente, lograr un ambiente experimental que permita visualizar esas capacidades cognitivas y conductuales. La caja de Skinner, que es una maravilla de invento, permite eso. Mi director, Santiago Benjumea Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, pues ya tenía previamente desarrollado un procedimiento en cajas de Skinner, que es una variación de igualación a la muestra, del paradigma de igualación a la muestra que se usa para estudiar control de estímulos externos. O sea, toda la tradición del análisis conductual siempre ha estudiado estímulos externos, o sea, los que llaman los estímulos discriminativos o los estímulos condicionados, si estamos estudiando condicionamiento clásico. Son eventos externos a la luz, un sonido, ¿no? Todo lo que hacen los animales en los estudios de discriminación de estímulos o de generalización de estímulos es responder ante estímulos externos con diferentes dimensiones, ¿no?
luces de diferentes colores, sonidos de diferentes clases o diferentes intensidades, frecuencias, y los animales pues, responden ante esos estímulos. Es lo que se llama control de estímulos. Sí. Si responden correctamente, pues tienen su reforzador. Si responden incorrectamente, pues tienen una contingencia de castigo. ¿Sí? Entonces, los animales van aprendiendo a responder ante esos estímulos externos. Lo que hizo Santiago fue adaptar en la caja de Skinner un procedimiento para estudiar la discriminación de estímulos propios generados principalmente por la propia conducta del sujeto. Vale. Es decir, en este caso, lo que el sujeto está discriminando es la propia conducta. ¿Qué hizo? ¿Sí? Sí, es como, exacto, como preguntarle en la caja de Skinner, bueno, ¿y tú qué hiciste? En los últimos 5 segundos, ¿tú qué hiciste? Y el animal responde con su conducta. ¿Y eso cómo podemos explicárselo un poco a los oyentes? Porque no nos creerán en este momento la historia. Fácil, no. De hecho, requiere un entrenamiento, pero un entrenamiento como el que tenemos los humanos, porque la conciencia humana también es entrenada, ¿no? Pasa que se entrenada en un medio social, claro, en la medida en que vamos creciendo y no nos damos cuenta de eso. En un medio cultural, en un medio lingüístico. Claro. Y no parte de ceros. Exactamente. Y nos morimos y no somos conscientes. Ahí sí, pues sí, digamos, tengo muy presente en ese sentido todas las reflexiones originadas en el budismo. O sea, todas las tradiciones budistas, la meditación y todo eso es un enorme esfuerzo de entrenamiento de la conciencia. Yo creo que todos estos estudios pueden tener una conexión con esto, porque realmente la meditación y todas las tradiciones orientales hacen un esfuerzo grandísimo, que es un aprendizaje, en el cual el individuo aprende a conocerse a sí mismo, a conocerse en un sentido muy básico, con cosas tan simples como prestar atención a la respiración, ¿no? Prestar atención a los sucesos del cuerpo o a los eventos del ambiente, pero no es algo fácil. Implica muchos años de meditación y entrenamiento. Nuestro comportamiento es muy automático, es muy inconsciente. Ahí sí, Freud reivindicado muchísimo. Entonces, por eso digo que la conciencia también hay que comprobarla en los humanos, ¿no? Eso no es algo evidente. Volviendo a la pregunta que haces sobre la situación animal experimental, entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hablar del primer experimento de la tesis doctoral, en el cual el animal efectuaba al azar 2 posibles conductas, que era picar un disco luminoso blanco a la izquierda o a la derecha. Vale. ¿Cuáles son las 2 conductas posibles ahí? Picar a la izquierda o picar a la derecha. No hay estímulos externos que diferencien esa situación, excepto la orientación espacial del propio individuo. Vale. Lo que está a su derecha o lo que está a su izquierda. Sí, exactamente. En ese sentido, no es que se esté discriminando la izquierda o la derecha per se. Esa es una crítica que siempre hacen. Se hace, sí. Que también a mí me la planteaban mis jurados. ¿Sí? Y creo que a ti te la hicieron también con tu estudio. Sí. En Medellín, en el Congreso Colombiano de Psicología. Obviamente, esa es una muy buena pregunta, porque es una pregunta de parsimonia de la explicación. Pero no es discriminar izquierda o derecha, porque, digamos, para discriminar izquierda o derecha, como dimensiones espaciales externas, el animal no tendría que estarse moviendo ni nada. Exactamente. Simplemente, pues, se queda quieto y algo pasa a la izquierda, algo pasa a la derecha. ¿Sí? Pero es que no es la izquierda o la derecha per se. Es picar a la izquierda o picar a la derecha, es una conducta. El animal tiene que involucrarse, y si no, no hay contingencia. Vale. Y si no, no pasa nada. En ese sentido, da la oportunidad de estar discriminando una situación propia, que es la propia conducta.
y en particular una dimensión de la propia conducta que es su espacialidad. De hecho, el comportamiento como fenómeno natural en los animales tiene la espacialidad, algo que es muy básico. Claro. Es muy básico. Y muy relevante para la supervivencia. Relevante, totalmente. Claro que sí. O sea, lo que es la dimensión espacial y la dimensión temporal en el comportamiento son algo básico, ¿no? Sí. O sea, nuestro comportamiento tiene dimensiones espaciales y temporales, se mueve así. Y eso genera formas de medición o dimensiones que pueden ser diferenciadas por los animales de los cuales podemos tener conciencia. De hecho, como tú dices, es un tema que puede ser incluso de supervivencia. Si yo doy mal una instrucción, gira a la izquierda, gira a la derecha, de pronto puedo estar haciendo la diferencia entre la vida o la muerte de un sujeto. Ajá, ¿sí? Sí. Entonces, esas dimensiones se pueden discriminar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez el sujeto tiene la opción de hacer una conducta u otra, que es la muestra conductual, luego viene como la situación de pregunta, la pregunta sobre la situación anterior, que es lo que se llama en este contexto experimental la comparación, es decir, ¿qué hiciste? Entonces se le presentan dos estímulos arbitrarios que funcionan como señales que se asocian arbitrariamente a una u otra situación. O sea, un estímulo se asocia a un comportamiento que ha tenido el animal y otro estímulo al otro comportamiento que puede haber tenido. Por ejemplo, entonces yo puedo programar en la caja de Skinner que rojo significa yo respondí a la izquierda, o sea, yo picoteé a la izquierda, y verde significa yo picoteé a la derecha. Perfecto. Entonces, si pico rojo y yo me había orientado a la izquierda, pues entonces viene el refuerzo. Ajá. Si me equivoco ahí, entonces la caja de Skinner se apaga durante 4 segundos, que es como un castigo, ¿no? Exactamente. Un tiempo fuera. Y así con la otra situación también. Entonces, con el paso de los ensayos, al principio los animales se responden al azar, pero luego se va viendo un incremento de las respuestas correctas. Okay. Es decir, que los animales van aprendiendo poco a poco a discriminar. En ese sentido, me gusta mucho cuando mencionaste, Mayra, que los animales en las situaciones del espejo espontáneamente al principio no se reconocen. Exactamente. Piensan que y responden como si fuera otro individuo, además un invasor. Exactamente. ¿No? Pero luego ya poco a poco ven, no, es que este soy yo. Exactamente. ¿Sí? Eso está excelente porque realmente muestra algo que al parecer es muy extendido en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros. Y es que la autoconciencia no está dada. La autoconciencia hay que entrenarla. Se va entrenando, como sucede con el aprendizaje de los eventos externos, el aprendizaje y la adaptación al ambiente. Eso no es de buenas a primeras. Exactamente, no surge espontáneamente. Yo llego a un ambiente nuevo y yo me equivoco y me tropiezo y la embarro y después voy aprendiendo y me adapto. Un ambiente físico o un ambiente social, lo mismo. Es sujeto de aprendizaje y de cultura. Lo mismo pasa con la autoconciencia. Vale, ¿sí? Perfecto. Solo que los estímulos son internos. Exactamente. Entonces, al final del proceso, supondremos que fue lo que pasó en tu experimento, las palomas tenían una mayor cantidad de aciertos que de errores en la discriminación de su propia conducta. Más del 80% en promedio. Ajá. Y además, digamos, en mi tesis comprobamos que las palomas que eran entrenadas en autodiscriminación versus palomas que estaban entrenadas en pseudodiscriminación, como en los mismos estímulos pero sin relación, y otro grupo sin entrenamiento, se podían desempeñar mejor en otra tarea de discriminación espacial. Las que habían pasado por el proceso transferían a un mejor aprendizaje de una nueva situación, ¿no? Vale. Entonces, eso también nos permitió mostrar la utilidad
que tiene este entrenamiento. O sea, eso es una habilidad que al desarrollarse permite desarrollar nuevas habilidades más fácilmente. Exacto, eso es transferencia. Exactamente. Es una prueba de aprendizaje. Perfecto, muy bien. Y aquí viene otra pregunta que es interesante porque el programa Charlas del Laboratorio siempre se ha planteado como una estrategia para conectar el estudio experimental del laboratorio con la psicología práctica y aplicada. Oh, por favor, hay un montón de cosas. Y hay una cosa interesante en tu tesis que tiene que ver con el autismo. Sí. Y que me gustaría que nos contaras aquí. Muchas gracias por recordarlo. Sí, mira, el estudio final que hicimos, dado que tuve 2 directores, también el doctor José Ignacio Navarro Guzmán de la Universidad de Cádiz fue codirector, y con él hicimos una parte de exploración de aplicaciones de este conocimiento. Claro. Lo que hicimos nosotros fue hacer un estudio piloto. Pues no era mucha población, pero pues fue un estudio que, digamos, fue interesante porque arrojó una tendencia positiva sobre autodiscriminación en una población que tiene déficits de conciencia serios, que son los autistas, o sea, el espectro autista. Sí. El espectro autista pues se caracteriza por o sea, es un desorden profundo del desarrollo, sí, que afecta seriamente la comunicación y la dimensión social. Correcto. Es decir, afecta el lenguaje, afecta la interacción con otras personas. Y no siempre afecta las capacidades cognitivas generales. Esto fue interesante porque como que nos permitió, digamos, dejar una ventana abierta para intentar tratar de abordar esos temas con una estrategia meramente cognitiva, ¿no? Que es un entrenamiento de discriminación de estímulos, pero en este caso el individuo mismo se convierte en un estímulo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue transferir la misma estrategia que hicimos en el laboratorio animal con las palomas, obviamente adaptándolo a las situaciones cotidianas de ellos. Usamos unos computadores que afortunadamente son objetos que les llama mucho la atención a los autistas, ¿sí? Ellos van a preferir siempre un computador a una persona para interactuar. Sí. Eso nos facilitó las cosas. Los autistas y las palomas tienen una cosa en común: son muy visuales. No son tan auditivos, son muy visuales. O sea, su mundo es muy visual y su comunicación es muy visual. No es fonoaudiológica como las otras personas. Su comunicación lingüística está muy alterada, muy determinada de pronto. No, al contrario, dañada. Vale. Es decir, no hay. O es muy poca. Entonces la comunicación se va por otras vías, con estímulos visuales. Las palomas también son así, entonces uno podía comunicarse con ellas a punta de estímulos visuales. Y con esos estímulos visuales uno puede ser capaz de comunicarse con ellas. Un poco eso pasaba también con los sujetos autistas. Ellos procesan su mundo y pueden ser capaces de aprender su mundo a partir de estímulos visuales y hablar a partir de esos estímulos visuales. Por eso creo yo que nos funcionó en general bien ese estudio. Es decir, que los sujetos autistas podían ser capaces de aprender autodiscriminaciones con estímulos externos que estaban asociados a su propia conducta. Es decir, que podían desarrollar la autoconciencia como cualquier otro sujeto. Exactamente. Esa es una implicación importante para la rehabilitación. Lo que pasa es que la rehabilitación
al principio parte como de situaciones o tareas que son propias de sujetos que son, entre comillas, normales, ¿no? Pero hay que pensar adaptarlas a esas poblaciones especiales. Es lo mismo que sucede con los animales, es decir, claro, si tú ves una paloma en la Plaza Bolívar picando y comiéndose los granitos, uno no se imagina que tengan esas capacidades, sí, hasta que las pones y las entrenas en una caja de Skinner y oh my god, sí. Pero resulta que también estas poblaciones especiales, no, pero es que ese niño no habla. pero No, una cosa es que no hable, otra cosa es que no tenga la capacidad de aprender a discriminar propios estados y su propia conducta. Claro, pero si tú le pides que hable, no lo va a hacer, vale, no lo va a hablar. Pero si tú le pides que hable a través de la pantalla y de estímulos visuales, ahí sí hay un lo diálogo. logras, lo puedes lograr. Vale, Sí. vale. Entonces muy interesante, sí hay una... Totalmente. Sí. Pero incluso, como lo que mencionaba antes, no solamente para poblaciones especiales, yo creo que para la población humana general, a mí me gusta mucho conectarlo con el tema de la meditación. Ujú. Y creo que es una oportunidad muy bonita ahora que tenemos tanta vigencia de las tradiciones orientales insertándose en psicología, El mindfulness, ¿no? en mindfulness, todo eso. Creo que aquí hay una oportunidad de hacer una lectura psicológica del mindfulness y de la meditación. Una lectura científica. Sí, claro, sí. Obviamente pues que ellos tienen un discurso muy elaborado y está asociado a la religión y a la espiritualidad, pero creo que tenemos todo el derecho también desde Occidente y desde la ciencia a leer qué es lo que pasa ahí, ¿no? Exactamente, sí. Y yo sí creo que ahí lo que se está dando es un entrenamiento muy masivo de autoconciencia de diferentes aspectos de la persona, que además tiene una transferencia general a la salud mental y física de la persona. Claro, ese es el impacto, ¿no? Sí, muy grande. O sea, las personas que tienen esos entrenamientos empiezan a tener beneficios de salud y beneficios mentales. Eso sería el equivalente del transfer de mis experimentos. De las palomas. Claro, sí, porque esto sirve para algo. Es decir, que esto no es un lujito de la naturaleza. Esto es algo que es necesario, sirve. O sea, conocerse a sí mismo es algo que sirve en la naturaleza, sirve para la supervivencia y probablemente es muy antiguo en la naturaleza. Exactamente. Y sirve para el bienestar de la persona. Desde luego. Exactamente. Y probablemente para el bienestar de las otras Y de especies nuestros, también. exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Creo que... No, es un tema muy lindo. Que es exactamente, que es un tema muy lindo, que es un tema que está bullendo en este momento, que está desarrollándose en muchos estudios con diferentes especies, que hay muchas preguntas todavía por resolver. Pero creo que genera, digamos, y es la meta de nuestro programa, generar una conexión para que las personas se den cuenta que el trabajo que se hace experimental y de laboratorio sí tiene un impacto en la psicología, ¿cierto? En diferentes campos de la psicología aplicada. Y aquí, mira, aquí hemos podido ver una de las proyecciones del tema de la autoconciencia. Mira, quiero aprovechar tu programa para hacer una matización importante y hacer un homenaje a mi director de tesis, Santiago Benjumea Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, a quien agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad de trabajar en este campo. Y la matización que quiero hacer es que él ha sido siempre muy firme en su punto de vista filosófico. Él es un psicólogo conductista radical, skinneriano, y su punto de vista de todos estos temas es conductista, skinneriano. Desde ese sentido, desde ese punto de vista, hay que mencionar que el tema de la autoconciencia siempre estuvo presente en el conductismo, inclusive desde la primera generación, y es un error señalar que, digamos, en el conductismo el tema de la autoconciencia ha estado ausente. Quizá, y eso porque en Watson estuvo presente en la medida de su negación explícita, pero siempre estuvo presente en Carl Lashley en 1924 publica una teoría
conductista de la autoconciencia tempranamente. Mira, temprano, el siglo pasado. Y todos los teóricos conductistas han tenido algo que decir sobre la autoconciencia y sobre la conciencia. Y en la tercera generación, los conductistas contemporáneos ha estado presente. Lo que pasa es que le da un punto de vista no mentalista, que es distinto. Exactamente. ¿No? En el caso de Skinner particularmente lo relacionaba mucho con la conducta verbal. Entonces, la matización que quiero hacer es que esto se origina en un trabajo explícitamente conductista. Muy bien, muchísimas gracias, porque además creo que es importante hacer este tipo de aclaración, porque siempre hay como una confusión o tergiversación sobre el tema. Sí, muy extendida. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos al filo de nuestro tiempo. Muchísimas gracias al doctor Andrés Pérez por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos aquí. Gracias a ti, y gracias a Mayra. Muchas gracias. Y a Mayra por acompañarnos aquí en el tercer programa de Charlas desde el Laboratorio. Gracias por la ilustración de este tema tan interesante y espero que podamos volver a tenerte aquí para charlar de otros temas que también son de interés en la psicología. Magnífico, estaré feliz de hacerlo, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros oyentes y los invitamos para que escuchen nuestro próximo programa muy pronto en edición. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.